Muchas gracias por la oportunidad de referirme a ustedes. Quiero agradecer a los traductores y me disculpo porque van a tener mucho trabajo en los próximos 20 minutos. Primero voy a referirme a por qué estoy aquí. Para los que no piensan en los datos en términos de su ciclo de vida, quiero presentar mis círculos de vida, algunos ejemplos que hemos aprendido de administrar grandes conjuntos de datos en el Fed de Kansas City y algunas de las cosas que hemos aprendido. Por si no saben qué tiene que hacer Kansas City es uno de los 12 bancos de la Reserva que forman el Banco Central en Estados Unidos. Cubrimos el oeste plano, excepto por algunas montañas. Nuestro banco en particular de Kansas es muy orientado a la tecnología. Hacemos mucho trabajo para apoyar algunas de nuestras actividades propias y también para el Tesoro de Estados Unidos, administrando datos y haciendo aplicaciones de tecnología. Mi departamento CADR fue formado de un grupo de tecnología de investigación. Nosotros damos servicios de apoyo para la analítica en todo el sistema de la Reserva Federal. Cuando se habla de la Big Data para la Fed, nosotros probablemente están hablando de mi grupo. ¿Y por qué estoy yo aquí? Yo soy economista, soy científica de data y podemos tener una conversación de si la ciencia es el tiempo correcto. Enseño ciencia también y soy bibliotecaria de corazón porque pienso de cómo organizar y presentar información. Una de las cosas que me preocupan es cómo hacer los datos útiles a los usuarios, especialmente cuando no saben cómo usarlo o cuando es información nueva para ellos. Sabemos que es un mundo nuevo. Voy a poder saltarme muchas cosas porque ya las han escuchado. No tengo que decirles que las encuestas están bien diseñadas, que pensamos muchas en ellos. Hemos visto presentaciones hoy día de Statistics Canada y otros, cómo tratan de armar encuestas para medir ciertas cosas y pensamos mucho en los métodos, los temas de cobertura, sesgos de cobertura, etcétera. En el mundo real hoy tenemos datos por todos lados y algunas veces, como se ha mencionado, miden lo que creemos que miden y otras veces no. Pero más datos no pueden ser malos, independiente o no, si son datos mejores o no. Aquí están mis círculos morados. Así pienso yo en los datos. Tienen un ciclo de vida y lo primero que tenemos que hacer es obtener datos. Y esta es la fase de adquisición. Y aquellos de ustedes que quizás se acuerdan cómo eran las cosas, primero había que tratar de obtener datos, había que responder a algo y se buscaba por todos datos. Y si uno tenía una hoja con algunos datos, hoy no tenemos que pensar tanto acerca de cómo diseñar una encuesta o lo que sea. Sabemos que podemos obtener algunos datos, quizás no exactamente lo que queremos, pero hay datos por todas partes. El tema ahora es tratar de dilucidar cómo comparamos las cosas, como se mencionaba recién, como muy buenas encuestas bien creadas, con marcos bien hechos, con objetivos específicos, con fuentes orgánicas, con datos orgánicos que vienen de otros lados. Por ejemplo, seguir todos los clics de Internet, datos provienen de sensores, cosas que, por ejemplo, Walmart ya lo hizo, o incluso hay una compañía en Wisconsin que ahora le ponen chips a los empleados para que puedan mover la mano sobre un escáner y los identifiquen. Hasta eso se ha llegado. ¿Qué pasa si se combinan conjuntos de datos? Aquí es donde Big Data se ha considerado un gran beneficio, que realmente uno puede pensar en cómo combinar los datos de una manera que no se podía antes. Como buenos estadísticos diríamos, no se pueden combinar dos conjuntos de datos si tienen diferentes composiciones y se piensa cuidadosamente en eso. Ya no se piensa en eso en realidad, sino si técnicamente son capaces de reunir los dos conjuntos de datos y después pueden o no obtener la respuesta que querían. En algunos casos uno realmente obtiene un conjunto de datos más ricos combinando dos fuentes. En otros casos obtenemos un efecto mosaico y esa es la idea, que cuando tenemos varios pedacitos que muestran separadamente una cosa, en conjunto vemos algo totalmente diferente. Quizás no es lo que queríamos. Entonces, ¿qué ha hecho Kansas City? ¿Qué ha experimentado con esto? Nosotros
gestionamos 90 terabytes de datos de compañías privadas y datos que obtenemos de instituciones financieras que nosotros supervisamos. Nosotros tenemos, por ejemplo, datos de gobierno sobre créditos hipotecarios que son recopilados como parte de toda la ley hipotecaria, una ley especial. También compramos datos de un proveedor privado y ahí es donde se produce todo lo que es hipotecario. Reunimos todo eso y podríamos vincular estas dos fuentes de datos y fue realmente una herramienta de investigación valiosísima, excepto por una cosa: cuando se unen, lo que se podría hacer es identificar empresas activas en el conjunto de datos que hacían el trabajo hipotecario, y eso era una violación del contrato que teníamos con el proveedor privado. A pesar que no era la intención de los investigadores, se nos dijo, y con bastante fuerza, que eso era no, y que si no queríamos perder acceso a esos datos comprados privadamente, teníamos que desacoplar esos dos conjuntos de datos. No puso muy contento a mucha gente. Pensamos en cómo obtenemos los datos y después la cosa es cómo preparamos los datos. Y este es el concepto del manejo de los datos, la gestión de los datos. En mi mente no me gusta el término Big Data tampoco. Big Data para mí es cualquier cosa que no podemos poner en una hoja de cálculo. Sabe, la forma tradicional o los datos pequeños tenemos una muy buena comprensión, hay un número, hay observaciones, entendemos cómo hacer medidas de calidad de datos, y almacenar una hoja de cálculo no es tanto problema. Cualquiera puede tener esos pendrives que tienen 1 terabyte de datos, pero los datos más grandes son diferentes. Tenemos múltiples variables, observaciones, todo el concepto de limpiar el Big Data cuando hay diferentes tipos de cosas, cómo se limpian los datos de sensores, cómo se hace una corrección, qué significa, cómo se piensa en si vamos a almacenar los datos o cómo almacenar los datos si no caben en el smartphone o en el pendrive, y los datos estructurados. Yo hago text mining y nosotros pasamos la primera mitad del trimestre hablando de cómo formatear los datos para que sean útiles. Si piensan en eso desde un punto de vista de warehousing, cómo hacemos el texting en el esquema, es otra forma de pensar las cosas que no pensábamos en el pasado. Nosotros hacemos el curation de los datos y pensamos en muchas cosas de calidad de los datos diferentes para diferentes fuentes. Por ejemplo, nosotros recibimos datos de instituciones financieras que tienen que reportar a nosotros. Después de la crisis financiera, algunos de esos informes son muy grandes y muy detallados. Si esos informes entran y nosotros los corremos por verificaciones de calidad y hay un error, tenemos que enviarlo de vuelta a la institución que reporta, aunque es un 1, que sabemos que tiene que ser un 2, tenemos que mandarlo de vuelta. Nosotros sabemos que tienen que ser de calidad perfecta. Los datos que recibimos de fuentes privadas, por otra parte, no es tanto. En muchos casos, la gente que está vendiendo datos ahora probablemente no son proveedores de datos. Muchos lugares ahora están dilucidando cómo monetizar sus activos de datos. Yo di una charla en el Gartner Conference este año, y la sesión donde había más gente durante los 4 días fue cómo monetizar los activos de datos. Todas las compañías les están enseñando cómo hacer cómo envasar y vender sus datos por gente administrativa. Si hacen esto de lado como para ganar un poco y encuentran un error o algo que no se ve bien en sus datos, puede que les importe o no, pero es la verdad. Bueno, obtenemos los datos, preparamos los datos y ahora hacemos lo que realmente queremos hacer, que es analizar los datos, análisis de datos. Incluso el análisis de datos es diferente. Sabemos que Dave ha estado muchas veces trabajando y ha estado en la nube de datos y en todo eso, pero tenemos que pensar en diferentes métodos y diferentes reglas cuando hacemos análisis de datos. Por ejemplo, todo el concepto de la ciencia de datos, el aprendizaje por máquinas, no se enfoca tanto en hipótesis como en predicción.
el trabajo en política, nosotros tenemos que entender por qué tenemos estas relaciones y todas estas variables. Tenemos que probar la hipótesis que si hacemos este movimiento de política va a tener este resultado en particular. Si estamos prediciendo un resultado en particular, importa si no sabemos los canales específicos. Todo el concepto de analítica predictiva, cuando nos interesa saber si la naranja está madura o no, pero no por qué está madura o cuáles son las implicancias de que esté madura, ¿importa eso? Siempre se nos ha dicho que la correlación y la causalidad no son lo mismo, pero el tema es que ¿nos importa ya? Ahora, y el proceso a través del cual hacemos análisis ahora cambia. Cuando yo era muy joven, hace mucho tiempo, pensaba en la investigación. Teníamos una hipótesis, obteníamos los datos que calzaban con la hipótesis, lo probábamos y teníamos una respuesta, porque algunas preguntas se hacen porque hay una razón para hacerlas. Tenemos una teoría, tenemos una política, queremos comprender la relación. Algunas preguntas se hacen hoy día simplemente porque no tienen respuesta. Google, cuando inventó su Flu-Trans, cuando podían predecir brotes de influenza mejor que el Centro de Control de Enfermedades, no era porque fueran humanitarios, sino porque decían, yo vi que había un aumento en el buscador de qué hago con la influenza y por lo tanto dilucidaban que podían hacer esto, no porque alguien les pidiera hacerlo, veían la oportunidad. Otra cosa que vemos es que ahora hay mucha gente que me dice, lamento esto, las estadísticas es irrelevante ahora porque con Big Data ya no se necesita estadística. Hay tantas observaciones que todo va a tener distribución normal y todo va a estar bien. Así que el entrenamiento de estadística se ve menos importante dentro del Big Data y eso me hace llorar en mi corazón. ¿Qué estamos haciendo en Kansas City? Nosotros respaldamos tanto a los economistas como un pequeño grupo de cientistas que yo he contratado. Nosotros damos una gama de herramientas estadísticas para que ellos puedan hacer sea lo que sea que necesiten hacer. Pruebas de hipótesis, investigación académica tradicional o quieran hacer el nowcasting, quieren ver si acaso podemos encontrar estos puntos de inflexión que hemos escuchado hoy día en los indicadores macroeconómicos utilizando todo ese trabajo profundo que yo hago como que entiendo, pero todavía utilizamos datos y todas esas herramientas tradicionales. Lo que hemos tratado de hacer es ver cómo podemos apoyar a esas personas que tienen que usar los dos conjuntos de herramientas. Y porque no estamos de acuerdo que las estadísticas sean irrelevantes, yo creo que hoy las estadísticas son más relevantes que nunca. Hemos instituido nosotros formación estadística de todo el banco. Nuestros economistas no lo necesitan, ellos se lo dirán, pero nosotros tenemos mucha gente en otras áreas del banco que están con datos por primera vez. No se puede haber seguridad de información, no se puede hacer recursos humanos, no se puede hacer ninguna de las cosas operativas que hay que hacer para que funcione el organismo sin trabajar con datos. Y a los que los contratan no tienen la formación estadística. Nuestros científicos y nuestros doctorados están haciendo esto, estudiando en los cursos que ofrecemos. Entonces tenemos los datos, preparamos los datos, analizamos los datos y ahora tenemos que pensar en almacenar los datos. Mucha gente le gusta pensar en almacenar los datos antes de pensar en qué van a hacer con los datos y entiendo que probablemente no es la mejor idea porque a veces hay que dilucidar dónde los vamos a poner antes de hacer algo con ellos, pero hay que almacenarlos por distintas razones. Lo primero que hay que preocuparse es almacenarlos para usarlos. Ese es el almacenaje activo. Esos son los data lakes, los lagos de datos. Si quieren ir a nadar ahí, decían que los lagos de datos era donde nadaban los científicos. No fui yo la que dijo eso por si acaso. Pero el tema es que cuando uno habla de estos conjuntos de datos tan grandes, ¿cómo hacemos que los usuarios puedan usar más datos de los que nunca han visto en la vida? Mucho más que una hoja de cálculo. Alguien realmente necesita tener su propia copia en su computador. Si tenemos todo en esta warehouse de datos, todo el instinto es yo ir a sacar las cosas y las voy a poner ahí. ¿Tiene sentido? ¿Por qué usar una muestra de datos si pueden usar todos los datos que están en la base de datos? Pero si dejan que todos usen todos los datos de la base de datos,
¿Qué le va a hacer eso al tráfico de la red? Por ejemplo, del New York Stock Exchange, 2 petabytes, y yo estaba a cargo de eso y venían a pedirme permiso y yo les decía, ¿qué quiero hacer? Yo solo quiero jugar, quiero ver qué es lo que hay ahí. Me decían, ¿qué quieres decir jugar? Bueno, mirar, ver, echar una mirada. ¿Sabes lo que significa 2 petabytes? No, no se puede jugar con 2 petabytes. Bueno, quiero una muestra de un 1%. ¿Sabes lo que es una muestra? Es un 1% de 2 petabytes, es más almacenamiento de lo que tenemos en toda la red. Entonces tenemos que pensar muy cuidadosamente en cómo dejamos a los usuarios tener acceso a las cosas de una manera que sea productiva y que no sea que el departamento de IT venga con ustedes con un bate de béisbol. Cuando almacenan los datos para usarlos o no, es cómo almacenarlos para el largo plazo. Y esta es una de las cosas que en la comunidad de investigación se ha transformado en algo más y más importante, que es el concepto de la replicación y preservar los datos para el futuro. Si nosotros tenemos muchos datos como input de investigación o tenemos muchos datos como input para las estadísticas oficiales, ¿cuáles son los requerimientos para guardar esos inputs? Tenemos requerimientos de mantener registros. Si ustedes han creado este producto, hay que mantener las cosas, digamos, por 5 años. Y yo tenía discusiones con los encargados de los registros, se acabaron los 5 años y hay que borrar esto. Y me decían, por favor, no, va a ser útil mucho más de 5 años, por favor no me lo borre. Pero si hablamos de gigabytes, terabytes, petabytes como inputs oficiales que hay que mantenerlos por el largo plazo, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo pensamos en almacenar eso y preservar eso de tal manera que sean realmente útiles en 10 o 20 años más, si acaso son muy, muy, muy grandes? Gracias por cubrir las B para mí, porque esa es una de las cosas que se vuelve muy desafiante, es todo el concepto de cómo tenemos datos muy grandes que vienen muy rápidos o que son muy diferentes, cómo pensamos en la preservación de esos activos hacia el futuro. Entonces, ¿qué hacemos? Como decía, tenemos muchos datos en una gran base de datos. Nosotros dilucidamos que lo más fácil que podíamos hacer, especialmente para los nuevos usuarios, es tener formas de uso para que haya un concepto de cómo la gente que no sabe qué hacer se inician. Los nuevos usuarios, yo quiero seleccionar voy a explicar cómo es la cuestión de las claves para los que se inician, pero la forma como se gestione hace un cambio en el desempeño. Pueden extraer, los usuarios pueden extraer lo que necesitan, pero la cuestión es que no tengamos que preocuparnos mucho del tráfico porque coasignamos nuestros datos y nuestro ambiente de alto desempeño para que los datos no tengan que ir muy lejos. La otra cosa que tratamos de hacer es enseñarles a los usuarios nuevas técnicas para que no tengan que hacer extractos. Estas bases de datos analíticas que están saliendo son mucho más poderosas que aquellas con que empezamos a hacer esto cuando empezamos a hacer esto en 2007-2008. Podemos hacer la analítica en la base de datos, sacarla a un código. ¿Para qué sacarlo al código cuando el código lo podemos llevar a los datos? Hay gente que se resiste a las nuevas herramientas, pero se vuelven más populares las herramientas con los lenguajes comunes, así que es más fácil para nosotros mostrarle a la gente cómo hacerlo dentro de nuestro entorno. Y luego está el tema de la gobernanza. Una cosa es hablar de la tecnología del almacenamiento, pero la gobernanza del almacenamiento es muy interesante también. Los temas de propiedad intelectual que tienen que ver con capturar las cosas en las cuentas nacionales. Hay propiedad intelectual que viene de otros lados también. En algunos casos pueden no poder almacenarla, quizás pueden tener restricciones en cómo pueden usar sus datos. Hay muchos proveedores de datos que tienen restricciones de cómo se pueden almacenar o usar los datos y quizás no comprendan cómo es esto. Incluso los datos gratis, como vimos antes, no hay nada que sea gratis, en realidad viene con restricciones que la gente no se da cuenta. Yo comprendo que a todo el mundo le guste saber de los precios de casas, Standards and
Poor's va a publicar, y esto llega a las noticias y todo el mundo sabe del índice Case-Shillers, y en el sitio Case-Shillers con esos precios ustedes pueden ver sus datos, pero no pueden copiar, distribuir, transmitir, hacer circular, crear o almacenar esos datos, etcétera. ¿Por qué los dejan descargarlo? No tengo idea, cuando no pueden hacer nada. Sin embargo, si se supone que esto es un contrato obligatorio y ustedes lo usan como parte de su construcción de otro trabajo estadístico, ¿han quebrado la ley? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros contratamos a los expertos. Nosotros tenemos 2 personas en nuestra biblioteca cuyo trabajo es mantenernos fuera de problemas. Tenemos un bibliotecario de datos que pasa su tiempo trabajando con nuestra gente de adquisiciones y nuestro equipo legal para que nuestros contratos con estos proveedores de datos, especialmente lo que son part-time, que es parte de la economía de Big Data, que se asegure de que estemos bien. Uno en realidad no compra datos, los arrienda, porque los contratos dicen que uno los tiene que eliminar cuando deja de pagar por ellos. Si uno tiene un proyecto funcionante, uno es un economista que necesita algo de un journal, entonces uno va a tener que llorar cuando lo tenga que eliminar. El curador de datos, por otra parte, piensa mucho en el lado de preservación de las cosas, cómo tenemos que negociar con nuestros proveedores, incluso los memorandos de entendimiento con otros organismos, cómo asegurarnos de que los términos que dicen que nosotros podemos preservar estas cosas para siempre, si es que yo gano, o por un periodo prolongado de tiempo. ¿Cómo me aseguro de esas cosas? Somos el primer lugar en el sistema que nos preocupamos de la plataforma de preservación de los datos, pero no hay normas para cómo uno preserva grandes conjuntos de datos para el futuro. Estamos tratando de dilucidar cómo se hará. Nosotros somos los primeros. Es muy entretenido construir la caja de arena, pero después alguien tiene que traer la arena y los juguetes. Nosotros estamos a cargo de las licencias, de los contratos. Tenemos que asegurarnos no solo de que los usuarios sepan y comprendan cuáles son los límites de las cosas que nosotros como tecnologías, proveedores de tecnologías de datos entregamos. Ya casi terminamos. Ojalá pudiera haber reescrito los datos, porque no habría puesto publicar. No debo yo predicarles a ustedes, lo habría reformulado como compartir, que es lo que hemos oído hoy día, pero igual se los voy a decir. Compartir, publicar es un tipo de compartir, pero uno de los desafíos que tenemos como proveedores profesionales de datos es que la comoditización de datos significa que hay más datos disponibles que nunca antes, y las compañías privadas que cobran por estos datos pueden contratar a las personas y pagarles a las personas que hacen las interfaces y que proporcionan todo el apoyo, porque sus clientes están pagando por ello. El desafío es que si se cambian las expectativas de lo que otros proveedores esperan que hacen, cuando uno piensa en personas como nosotros, que no necesariamente recuperamos costos por nuestros productos de datos, el desafío es que las expectativas son que nosotros podemos hacer lo mismo, que nosotros vamos a tener las super interfaces y IPs, y que vamos a poder hacer esto para los proveedores, para la gente también. Y a veces podemos, y se puede priorizar muy temprano y a los más altos niveles para asegurarnos de que todos los recursos se asignen apropiadamente. Nosotros somos nuevos en el mundo de la divulgación de datos. No tenemos estadísticas oficiales. Hemos creado un par de índices que hemos publicado que son conocidos. Si pueden ver el índice de estrés financiero de Kansas, por ejemplo. Tenemos un componente de análisis financiero para el mercado laboral, pero
no son estadísticas oficiales. Nosotros también estamos empezando a llenar un vacío, estamos creando índices que quizás otras agencias no tienen. Tratamos de publicarlo de la mejor manera posible. Trabajamos con nuestro equipo IT, lo publicamos en el sitio web. Ellos no trabajan con datos para ganarse la vida. Para nosotros es todo un desafío explicarles lo que es la visualización de datos. Nuestro sitio web no es lo mismo que ellos tienen y tenemos datos públicos que estamos tratando de ver mejores formas de cómo ponerlo a disposición de la comunidad de investigadores, porque eso es lo que queremos hacer, respaldar sus esfuerzos. ¿Qué hemos aprendido? Si no se acuerdan nada más de todo esto, traduzcan esto muy bien. El apoyo en el mundo de la Big Data es tan importante como la tecnología y es algo que no siempre se discute. Cuando se piensa en lanzar plataformas de Big Data, casi siempre se piensa en el costo de la tecnología y no se piensa en quién no solo lo va a manejar, sino va a apoyar a los usuarios que van a interactuar con ello. Y esa es una de las cosas que recomiendo. Los que piensan hacer esto, piensen muy cuidadosamente en cómo van a ayudarle a las personas que no lo saben hacer, porque van a necesitar ayuda. Yo realmente fui bibliotecaria en otra vida y yo recomiendo que si tienen una bibliotecaria y no lo han involucrado en ayudarles a pensar en estos temas de datos, involúcrenlo, y si no lo tienen, contrátenlo, dedican su vida a cómo evaluar, organizar y describir cosas. Eso es lo que hacen los bibliotecarios. También están genéticamente predispuestos a ser amables y simpáticos. Y pensar acerca de qué tipos de herramientas van a poner disponibles a sus usuarios, porque puede ser que las herramientas que están acostumbrados a usar no vayan a funcionar en este mundo. Si tienen gente, estos datos, cuando quieran leer estos grandes conjuntos, van a venir llorando donde ustedes como si el mundo se hubiera acabado. ¿Qué más hemos aprendido? Que el almacenamiento de datos puede ser barato, pero es solo una parte de la historia. Cada vez que alguien me habla acerca de almacenar grandes conjuntos de datos, me dicen cómo pueden ir a comprarse 6 terabytes en una pequeña cajita y les va a costar $100. Y yo le digo, bueno, ¿y quién les va a manejar los datos? Y me miran con los ojos en blanco. ¿Qué quiere decir manejar los datos? Porque lo pongas en el escritorio no quiere decir que van a estar en la forma que lo necesitas y los vas a poder encontrar en el futuro. Compartir datos es la otra cosa que hemos escuchado mucho hoy. Es realmente un bien público, pero este bien público tiene un retorno no monetario. Explicarle a la gente que necesita realmente gastar recursos preciosos para hacer esto. Este es uno de los desafíos para tener mejor datos compartidos entre agencias, que toma tiempo y toma talento. Y ese es tiempo y talento que se puede usar en otro lugar y tiene que ser una prioridad si es que es algo que realmente va a funcionar. Y la otra cosa que hay que manejar son las expectativas. Y yo le agradezco mucho a Jens por desmitificar el Big Data para nosotros, porque saben que es útil comprender que Big Data puede ser muy útil, pero no lo resuelve todo. No va a curar el cáncer, no importa lo que les digan. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje de la historia? La moraleja: muchos datos es nuevo y normal. Es Big Data, es más grande que lo que uno está acostumbrado. Demasiado si no sabemos qué hacer, pero si planificamos, si lo pensamos cuidadosamente, si somos creativos, las oportunidades que ofrece son más grandes que lo que creíamos y puede superar los obstáculos. Y ni siquiera me gritaron.